Con Agustín sacamos un libro en el año 2016, que es el libro negro de la nueva izquierda, que explotó en Argentina y explotó en todo el mundo de habla hispana. Y desde entonces estamos viajando constantemente, permanentemente, de hotel en hotel, y prácticamente no volvemos nunca a casa. Es decir, realmente es una maratón, giras muy agotadoras. Así que puedo decir, sin temor al prejuicio, que con Agustín convivimos juntos, en el marco de una amistad, por supuesto, desde hace ya casi 3 años. Y miren, voy a omitir toda la introducción, porque la charla tiene casi 1 hora, entonces vamos a omitir aquello que yo creo que no va a ir al punto de la cuestión. Estoy un poco preocupado, ¿es un avión de verdad lo que se viene ahí? Supongamos que no va a marchar, ¿no? Vamos a la próxima placa, vamos a pasar algunas placas, la próxima, 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 otra más. Bueno, ahora podemos, les ahorré bastante. Miren, la ideología de género ataca 4 pilares fundamentales. Ya Agustín explicó sucintamente qué es la ideología de género. Ataca la libertad, eso está muy claro, quedó muy claro. Ataca la percepción de la realidad, ataca la vida de familia y ataca la cristiandad. Yo me voy a referir a 2 ítems, a la percepción de la realidad y al ataque a la cristiandad, que algunos le llaman cristofobia. Vamos a ver. Para atacar la percepción de la realidad lo que hay que atacar es el lenguaje. Algo ya habló Agustín acerca de esta imbecilidad del lenguaje inclusivo, pero vamos a ver en los debates que se dan en televisión, que se dan en el Congreso de la Nación, que se dan en los programas panelísticos de la tarde, que en fin, en las redes sociales, la cantidad de palabras, frases y argumentos que elaboran los ideólogos de género totalmente falsos, ficcionarios, que no se corresponden con la verdad objetiva, pero que ya la gente acríticamente los acepta como válidos. Vamos a la siguiente placa. Bueno, ahí tenemos un poco todo de esa mix, con la R, cuerpa, está todo, digamos, trastocado. Para alterar el lenguaje lo que hay que hacer es cambiar el significado de algunas palabras, lo que hay que hacer es inventar palabras nuevas, inventar frases, y de esa manera se llevan adelante los debates, pero partiendo de una premisa inicial que es falsa. Y vamos a ver varias cosas de cómo los voceros de la ideología de género, de cómo muchos idiotas útiles que aceptan la ideología de género sin cuestionarla, cómo constantemente se nos está alterando la percepción de la realidad, y en todos los debates ellos parten de premisas falsas que nosotros mismos no estamos desenmascarando a tiempo. Vamos a la placa que sigue. Acá tenemos a 2 señores que acaban orgullosamente de cambiar de sexo. Cambiar de sexo. Así se lo denomina en la ley de identidad de género. Ahora, nadie puede decir que no existe el cambio de sexo. El cambio de sexo no existe. Lo que existe es el cambio de look, el cambio estético. Lo que existe es el cambio de apariencia. Nadie puede cambiar el sexo. No existe el cambio de sexo. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Lo que ocurre es que ahora hay disfraces más sofisticados. ¿Tiene derecho una persona a disfrazarse de aquello que no es? Sí. Nosotros no nos metemos con la vida de las personas a título individual, pero lo que queda claro es que no existe el cambio de sexo y sin embargo hay una ley que dice y sostiene y avala el cambio de sexo. Esa ley está mintiendo. Esa ley engaña a la opinión pública. ¿Y saben qué? El que engaña a la opinión pública no es una organización, es el Estado el que engaña a través de la ley. Con un agravante. Esas leyes no se pueden cuestionar, porque si uno cuestiona esas leyes incurre en un crimen de odio, que ya vamos a ver qué es. Como nosotros estamos muy poco en nuestras respectivas casas y familias porque viajamos tanto, cuando yo estoy en mi ciudad, Mar del Plata, voy al médico para hacerme chequeos, para controlar, porque es de mucho estrés esto. Esto de estar hablando y batallando sobre estos temas de una manera continua. Voy al médico
Y la última vez que fui a hacerme un chequeo general, le digo, ¿qué pasa, doctor, si yo lo vengo a ver a usted y le digo que me autopercibo sin mi brazo izquierdo? Mi brazo izquierdo no me representa, no va con mi identidad, yo me autopercibo con un solo brazo. De modo que lo vengo a ver a usted para que usted me derive a un cirujano y me corte el brazo izquierdo. ¿Usted qué haría? ¿Me deriva al cirujano? No, yo te derivo al psiquiatra, me dice. Muy bien. Creo que tiene razón. ¿Y qué pasa si yo le vengo a hacer exactamente el mismo planteo, pero respecto de mis genitales? No me autopercibo con mis genitales, no los quiero. Quiero que me los corten. ¿Usted me manda al psiquiatra? Y ahí el tipo se saca los anteojos y me dice, mirá, te tendría que mandar al psiquiatra, pero te voy a mandar al cirujano en un caso así, porque yo corro el riesgo de que me expulsen de la clínica, corro el riesgo de que me quiten la cátedra universitaria en la Facultad de Medicina, corro el riesgo de que me quiten la matrícula de médico y además voy a tener problemas con la justicia. ¿Por qué razón? Porque voy a incurrir en crimen de odio. ¿Qué es el crimen de odio? Discurso de odio. Quizás han escuchado hablar de eso. El discurso de odio, en realidad, es una nueva forma que utilizan estos lobbies para silenciar nuestra postura. ¿Qué es, en verdad, en términos reales, el discurso de odio? Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Nadie la puede cuestionar públicamente o de manera desembosada, porque ese alguien va a tener problemas con la justicia, tal como nos mostró Agustín en casos emblemáticos de periodistas argentinos. Vamos a la siguiente placa. Acá tenemos otro caso que se dio en el año 2010, que se institucionalizó en Argentina y que va avanzando en todos los países de Occidente, que es el matrimonio homosexual. La realidad es que el matrimonio homosexual no existe. Es un invento del lobby, es un invento institucionalizado que engaña a la opinión pública. ¿Cómo es que no existe el matrimonio homosexual? Si hay leyes que permiten y avalan tal cosa, correcto, pero son leyes injustas que faltan a la verdad. Así como hay leyes que hablan del cambio de sexo y el sexo nunca en la vida se puede cambiar, lo que puede hacer uno es disfrazarse, pero no cambiar el sexo. También hay leyes que engañan y dicen que existe el matrimonio homosexual. ¿Pero por qué yo digo que no existe? Porque como su nombre le indica, la palabra matrimonio es matris monium. ¿Qué es la matriz? La matriz es el útero materno, por eso se llama matrimonio, viene de maternidad. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o la potencialidad de maternidad. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las características o cualidades de ese vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Si yo me caso con mi perro, ¿puede haber maternidad en ese vínculo? Entre dos personas del mismo sexo, ¿puede haber maternidad en ese vínculo? Entre una mujer y la estación de trenes, como puso Agustín, ¿puede haber maternidad en ese vínculo? De ninguna manera. Obviamente un hombre y una mujer pueden unirse y a lo mejor nunca ser padres, pero la potencialidad siempre está por las características que tiene el vínculo. Por eso se llama matrimonio, porque es una institución en defensa de la maternidad. ¿Qué significa la maternidad? En defensa de la mujer y en defensa de la criatura. Pues bien, en Argentina se institucionalizó y hace 10 años que tenemos este tipo de uniones en desacuerdo con la naturaleza, legalizadas, institucionalizadas y lo que es más grave, como ya les dije, no se lo puede cuestionar, porque cuestionarlo sería incurrir en crimen de odio. Entonces, no existe el cambio de sexo y tampoco existe el matrimonio homosexual. Existe el engaño legal, el artificio político que lo institucionaliza a través de leyes en desacuerdo con la verdad objetiva. Vamos a la próxima placa, por favor. Bueno, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, no. Si vos no aceptás el matrimonio homosexual o el mal llamado matrimonio homosexual, entonces, si el Estado no le da a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que a un matrimonio heterosexual, entonces el Estado está discriminando. Si el Estado no le da a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que le da a un matrimonio heterosexual, entonces el Estado está discriminando. Eso es falso. Eso es un argumento falso. ¿Por qué razón? Les voy a poner un ejemplo. Si un ciego le pide al Estado que el Estado le otorgue el carnet de conducir, ¿y el Estado qué tiene que hacer? ¿Le tiene que entregar el carnet de conducir o le tiene que negar el carnet de conducir? ¿Qué opinan ustedes? El ciego les pide al Estado que le dé el carnet de conducir. ¿El Estado qué tiene que hacer?
pero es un estado ciegofóbico entonces. Entonces fíjense cómo el Estado tiene que tratar al ciego en su dignidad. Tiene que respetarle los derechos que puede ejercer. Lo que no puede es otorgarle el carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque un ciego no puede conducir. De la misma manera, a un individuo que tiene una tendencia homosexual hay que respetarle en su dignidad y hay que respetarle los derechos que efectivamente puede ejercer. Lo que no puede ejercer son derechos matrimoniales. ¿Por qué? Porque su vínculo, el vínculo que pretende, no es un vínculo matrimonial, no es un matrimonio. ¿Por qué? Porque por las cualidades inherentes de ese vínculo no hay ninguna posibilidad ni potencialidad de maternidad. Y ahí aparece el argumento sucesivo que dice, no, si no se le da a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que se le da a una pareja heterosexual, entonces no van a poder adoptar. Y si no pueden adoptar, los estamos discriminando porque ellos tienen el derecho a la adopción. Y acá estamos desnaturalizando algo que es muy importante. No existe el derecho a adoptar. Existe el derecho del niño a ser adoptado. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del niño a ser adoptado. Ninguna duda cabe que la adopción es un acto de amor, es un acto de altruismo, la gente que adopta niños es un acto de mucha generosidad, pero desde el punto de vista de los derechos, es un derecho del niño a ser adoptado, no es un derecho del adulto. ¿Y derecho a qué tiene el niño? A que le sea devuelto aquello que el niño ha perdido. ¿Qué es lo que el niño ha perdido? A mamá y a papá. De paso les quiero aclarar un dato que no es menor. No es indistinto para el niño ser adoptado por parejas heterosexuales o por parejas homoparentales. Los niños adoptados, criados en un matrimonio biológico o adoptivo que sea heterosexual, el 1,6% de ellos, menos del 2%, tienen tendencia homosexual. Pero los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de ellos tienen luego tendencia homosexual, según un estudio de 4.930 casos, un estudio norteamericano que nosotros hemos citado en el libro que escribimos con Agustín. Bueno, vamos, ahora bien, si yo no creo en el cambio de sexo, si yo no creo en la existencia del matrimonio homosexual y si yo desaconsejo la adopción homosexual, ¿qué soy entonces? ¿Cómo me van a calificar? ¿Cómo me van a tildar? Me van a tratar de homofóbico. Siguiente placa. Pero la homofobia no existe. La homofobia es un invento, tampoco existe la homofobia, es un invento idiomático de carácter político que tiene una función insultante. Vamos a ver, ¿qué sería la homofobia? La homofobia sería, como su nombre lo indica, una fobia. Las fobias son enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, vieron que hay gente que tiene fobia al encierro, es claustrofobia. Hay gente que le tiene fobia a la luz, fotofobia. Gente que le tiene un temor intenso e irracional a las arañas, por ejemplo, aracnofobia. Son enfermedades, son desórdenes, son desórdenes mentales. ¿Y dónde están clasificados desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico clínico las enfermedades mentales, particularmente las fobias? En los manuales de psiquiatría. ¿Cuál es el último manual de psiquiatría? El DSM-5. Ahí están todas las fobias detalladas, clasificadas, definidas. Pues bien, no existe en ningún manual de psiquiatría y en ningún manual científico la homofobia. La homofobia es un apodo que le colocan a todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología de género, y en el marco de ese apodo lo que hacen es desacreditar, lo que hacen es de esa manera destratar, denostar los argumentos que tenemos nosotros. Con un agravante, a nosotros ya no nos tratan de retrógrados, no nos tratan de anticuados, no, ahora nos tratan de homofóbicos, es decir, de padecer una enfermedad mental. Nos acusan de padecer una enfermedad mental. Ellos tratan al disidente como un enfermo mental, lo califican como un enfermo mental. Entonces fíjense qué curioso. A los que no piensan como ellos nos acusan de ser enfermos mentales. O sea, patologizan al disidente. ¿Y quiénes son los que patologizan al disidente? Los mismos sectores que dicen ser defensores de la diversidad, pero no aceptan ningún pensamiento diverso del de ellos. Fíjense cómo engañan permanentemente. Acá tengo una placa. El ataque de Orlando es solo el último ejemplo de cómo la homofobia aún es mortal en el mundo. A ver, ¿cuántos de los que están acá saben lo que fue la masacre de Orlando? Allá 1, 2, 3, 4, muy poquitos, muy poquitos. Yo se los cuento, hace 3 o 4 años
en una discoteca en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, una discoteca gay. Creo que en un sábado de la noche la discoteca explotaba de gente. Entró un francotirador con un arma de guerra y entró a disparar a la multitud y en un santiamén, en una cuestión de segundos, mató 50 personas que estaban en la discoteca bailando. 50 homosexuales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, toda la farándula, todos los medios de comunicación del mundo occidental, condenando el hecho, por supuesto, lamentando a las víctimas, por supuesto, y acusando el episodio a la homofobia. Esto es consecuencia de una homofobia que todavía existe. Y fíjense, la placa esta refleja un poco cómo los medios cubrieron el episodio. El ataque de Orlando es solo el último ejemplo de cómo la homofobia aún es mortal en el mundo. Bueno, les cuento una cosa. Primero, que la homofobia no existe. Segundo, ¿saben por qué el grueso de los que están acá no se acuerdan? ¿No se acuerdan del episodio? Yo les voy a explicar por qué. Siguiente placa. Sí, porque a la semana se conoció que el autor de la masacre, el que disparó, que después lo mató un policía en el medio de la batahola, se descubrió que era homosexual el francotirador. Si el francotirador es homosexual, no podemos acusar de homofóbico a alguien que es de los nuestros. Entonces, se olvidaron el tema, nunca más los medios lo cubrieron, y si en cambio la persona que disparaba y que mataba hubiese sido heterosexual, hubiesen hecho un escándalo acusando de homofobia, y todos los años habría marchas gay y marchas de repudio a la homofobia y marchas en conmemoración de las 50 víctimas que murieron ese día. Pero ¿por qué no hablas más del tema? ¿Acaso las víctimas que murieron no tienen la misma dignidad, no revisten la misma importancia? No. No les importan las víctimas. Lo que les importa al lobby, lo que le importa al lobby es el hecho político, si ese hecho político es funcional a su causa. Como se descubrió que el asesino era homosexual, no podemos acusar de homofobia, por consiguiente borremos del mapa el hecho y nunca más hablemos de eso. Siguiente placa. Bueno, ahora en algunos países de Europa se venden pastillas contra la homofobia. Pastillas que no tienen ningún rigor científico, pero que se regalan y se reparten para seguir en esta suerte de pretensión que busca patologizar al disidente y lo que busca es tratar de enfermo a todo aquel que se oponga a la ideología de género. Yo les aseguro que aunque me den una sobredosis, mi manera de pensar no me la van a cambiar. Siguiente placa, por favor. Los mismos argumentos tramposos son los que esgrimieron durante todo el año pasado para tratar de imponer el aborto. Y son los mismos argumentos fraudulentos que van a instalar este año, donde también se va a discutir el aborto. Por empezar, se dice que el aborto es la interrupción del embarazo, lo cual es falso. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Les repito, el aborto es la interrupción, la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el equipo número 1 de Argentina? Supongamos que juega Boca contra River y estaban empatando. Vamos a poner el ejemplo, estaban empatando 5-5. Estaban los ambientes muy nerviosos, los hinchas. Se empiezan a tirar botellas de una hinchada a la otra. Entonces el árbitro, el referí, ¿qué hace? Interrumpe el partido. Lo interrumpe 10 minutos, 15 minutos, el partido queda congelado, luego los agresores de un lado y otro son detenidos por la policía, se calman los ánimos y el partido sigue. Al otro día, ¿qué va a decir el diario? Se interrumpió 15 minutos, el árbitro lo tuvo que interrumpir, pero después el partido sigue. Cuando se produce un aborto, ¿el embarazo sigue? ¿Y por qué le llaman interrupción? Le llaman interrupción porque es un lenguaje mucho más amable para penetrar en la opinión pública y engañarla. Porque si utilizan la palabra técnica, tendríamos que decir que es un homicidio prenatal, porque la vida humana empieza desde la concepción. ¿Quién dice que la vida humana empieza desde la concepción? ¿Lo dice el pastor? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la ciencia?
Lo dice la ciencia más moderna. Y nosotros que fundamos nuestra posición en la ciencia más moderna, nos acusan de místicos y nos acusan de dar un argumento de carácter religioso, cuando nosotros no damos un argumento de carácter religioso. Por supuesto que la religión tiene una posición tomada porque hay un mandamiento que dice no matarás. Lo que pasa es que estos voceros del aborto van a decir que la vida humana empieza o después del nacimiento o después de... No, mentira. Empieza a partir de la concepción porque así lo dice la ciencia más moderna. Después dicen respecto del aborto que es un derecho de la mujer. ¿Derecho a qué? A disponer de su propio cuerpo. Nosotros con Agustín estamos absolutamente de acuerdo en que una mujer pueda disponer de su cuerpo. El problema es que en el caso del aborto la mujer no está disponiendo de su cuerpo, porque la persona, el niño que está en el vientre materno, que ya está desarrollándose a partir de la concepción, es un cuerpo distinto del de la madre. A partir del momento de la concepción empieza a cumplir un ciclo vital, tiene ADN propio, carga genética propia, grupo sanguíneo propio, ya está cumpliendo un ciclo vital. Primero es un cigoto, después es un blastocito, después es un feto, después es un bebé, después es un nene, después es un preadolescente, después es un adolescente, después es un adulto joven, después es un adulto maduro y después entra en la etapa de la vejez hasta que después se muere. Ese ciclo que empieza desde la concepción lo pasamos todos nosotros. Y cualquier intento artificial en todo ese plazo por acabar con la vida de esa persona que está continuamente desarrollándose es un homicidio. Un homicidio que puede ser prenatal o puede ser postnatal, pero no deja de ser un homicidio. Sin embargo, todos estos malabarismos lingüísticos, todos estos engaños son promovidos por los lobbies de turno. Vamos a la siguiente placa. Y fíjense, todo esto inherente a la imposición de leyes que habiliten el aborto, se dice que hay que habilitarlas y aprobarlas en aras de la salud reproductiva. Sin embargo, fíjense qué cretinos que son como mienten. ¿Puede ser una política de salud aquella en la cual una mujer embarazada, es decir, 2 personas ingresan a un hospital, una vuelve viva y la otra la matan en el hospital mismo? ¿Puede ser una política de salud aquella en la cual 2 personas ingresan al hospital vivas y una sola sale viva, una sola vuelve viva? A eso le llaman política de salud. Peor aún, ¿puede ser una política reproductiva? Si lo que se busca con el aborto es que no haya reproductividad. Fíjense cómo no hay dato ni palabra, no hay aforismo ni frase que no tenga un engaño. Siguiente placa. Acá lo tenemos otra vez al personaje, el señor Flor de la B, que fue al Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, a exponer en favor del aborto. No solamente fue él, sino que él dirige una suerte de sindicato de travestis que van a las marchas feministas a hablar a favor del aborto y a exigir que les otorguen el derecho al aborto. ¿Para qué quiere un travesti el derecho al aborto? Ahora, fíjense, desde el punto de vista de la ideología y de la lógica que les da la ideología, si yo no soy aquello que soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo ser, y me autopercibo como mujer, por consiguiente tengo derecho a demandarle al Estado la condición de mujer, que me dé el rol de mujer. Y por consiguiente tengo derecho a decirle al Estado que me dé los derechos propios de la mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, es un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, yo entonces tengo derecho a exigirle al Estado que me otorgue el aborto seguro, legal y gratuito. Eso desde el punto de vista de la lógica. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, desde la lógica de la ideología que tienen ellos. Desde el punto de vista de la ciencia, tienen motivos sobrados para creer que está embarazado, porque hace varias semanas que no le viene la menstruación. Vamos a la siguiente placa. ¿Ustedes usan redes sociales? ¿No? ¿Sí o no? ¿Twitter? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Tinder? Nunca nadie usa Tinder, no les creo, pero bueno. Todo el mundo siempre me dice que Tinder no sé quiénes son los que usan Tinder porque nunca conocí a nadie que me lo diga. Miren lo que dice el diario La Nación. Facebook permite elegir entre 54 opciones de género en el perfil de usuario argentino. En este momento en Argentina tenemos 54 identidades de género
que uno pueda escribirse en una red social y ya se está discutiendo en el Parlamento ampliar el abanico de posibilidades a 67 identidades de género. Fíjense la inventiva, se las voy a leer para que las conozcan. Uno puede elegir ser femenino, masculino, ¿hasta ahí vamos bien? Androginx, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Ninguno es una categoría de género. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Ninguno. Muy bien. Neutro es otro. Neutro. Tipo dubitativo este. Pansexual, varón. Pansexual, mujer. Mujer, hombre, varón, lesbiana, gay. Asexual, mujer. Asexual, varón. Mujer bisexual, varón bisexual. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso. Esto le dan a lo que venga. Creo que Florencia Peña se definió como poliamorosa. Tenemos cada exponente en la farándula nosotros. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual. Y este es el más llamativo para mí. Esto no es un chiste, esto es de verdad. Acá tienen la tapa del diario de La Nación. O por lo menos no sé si la tapa es un ejemplar. Miren, una mujer puede elegir ser heteroflexible. Heteroflexible. ¿Cómo es heteroflexible? Yo cuando leía esto trataba de imaginarme. ¿Cómo es una mujer heteroflexible? Debe ser trapecista. Debe ser trapecista. Después tenemos varón heteroflexible. Este es acróbata. Lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad de género no está, porque yo siempre fui lesbiano. Vamos a la siguiente placa. Acá hay un pensador francés de la primera mitad del siglo XX que tenía una frase muy extraña. Él decía: soy ateo pero cristiano. ¿Cómo se explica esto? Él decía lo siguiente, él no creía en Dios, pero finalmente antes de morir se convirtió. Pero más allá de eso, ¿cuál era su tesis? Él decía, nuestra civilización es occidental y es cristiana. Y más allá de la cuestión de la fe, más allá de la existencia o no de Dios, él decía, los principios cristianos son buenos porque perfeccionan al hombre y perfeccionan a la comunidad, independientemente de la cuestión de la fe. Y nosotros somos todos cristianos. Obviamente este es un campamento cristiano, se supone que todos tenemos fe. Agustín y yo tenemos fe y creemos en Dios. Pero fuera de este campamento, si hablamos a una persona de acá de Montehermoso, de Bahía Blanca, que camina por la calle, y le hacemos una encuesta, esa persona va a responder conforme a los principios cristianos, aunque nosotros no sepamos si tiene fe o no, si va a la iglesia o no. Nosotros sabemos en nuestra civilización que robar está mal, nadie va a poner eso en discusión. Que matar está mal, nadie va a discutir eso. Que mentir está mal, que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, que es un buen hábito honrar al padre y a la madre. Es decir, nuestros principios de nuestra comunidad política, de nuestra civilización, son cristianos. De la misma manera, si una persona que vive en Medio Oriente, pero no cree en Alá, no va a la mezquita, le preguntamos sobre qué opina de la libertad, de la mujer, de la familia, va a responder consustanciado con la religión de su lugar de origen. Entonces, ¿por qué traje a colación a este pensador francés, Maurras? Porque resulta que nuestra civilización es occidental y cristiana, y nuestra tradición es cristiana. Antes, los elementos revolucionarios, sobre todo de izquierda, querían modificar nuestra cultura, nuestro modo de ser, nuestra cosmovisión a través de las armas, a través de la guerrilla, a través del terrorismo, los montoneros en Argentina y otras fuerzas terroristas que se desplegaron en todo el hemisferio y en toda América Latina. Como ahora la revolución
pretende cambiar nuestro modo de ver el mundo, pero no desde una perspectiva con armas armamentísticas, sino desde una perspectiva cultural. Antes, las guerrillas y el terrorismo tenían un enemigo. ¿Cuáles eran esos enemigos? Eran las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas eran la institución que se encargaba de custodiar y de defender el orden constituido ante una agresión interna o una agresión externa. Como ahora la agresión es cultural, ¿cuál es el gran enemigo de la revolución cultural? El gran enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural de una comunidad. ¿Cuál es la tradición cultural de nuestra comunidad? Es la tradición cultural cristiana. Por eso ahora vamos a ver el odio de las marchas feministas y de los grupos LGBT y de los grupos abortistas y de todo este conglomerado de organizaciones que ahora están a la palestra, el odio que tienen contra todo lo que tenga olor a cristiandad. Vamos a la siguiente placa. Esto es, fíjense que son placas de muchos países porque en todos lados operan en red. Esto es Madrid. Arrasaron con un oratorio, dicen educación laica y aborto libre, y rompen los oratorios, ingresan allí, le pegan a todo el mundo. Vamos a ver algunas placas al respecto. Siguiente placa. ¿Conocen este caso? Este es un pastor cristiano en Chile. En Chile, durante el gobierno socialista de Michelle Bachelet, se buscó imponer la agenda de género en todo su esplendor. Este pastor salió al ruedo, se opuso, fue a un programa de televisión, desplegó el trapo multicolor tan característico de la comunidad homosexual y fíjense lo que hizo. Siguiente placa. Lo puso en el piso como una alfombra para limpiarse los zapatos. Esto generó un escándalo en Chile y sobre todo en el conductor, que el conductor es homosexual confeso. Y si no lo hubiese confesado se nota por el color de la ropa que tiene, ¿no? Pues bien, se armó un escándalo, el programa se levantó del aire, al pastor lo quieren meter preso ahora y además el locutor le hizo una denuncia civil por daño, perjuicio multimillonaria. Ahora bien, este señor, que se sintió el conductor, que se sintió ofendido en sus sentimientos, que se sintió agredido y que entonces ahora va a demandar al pastor, semanalmente es actor y tiene un programa cómico. Siguiente placa. En el programa cómico hace de cura siguiente placa por favor, hace de cura en donde se burla de la condición sacerdotal, donde el que está al lado hace de pareja y donde la que está disfrazada de monja es una monja que por las noches baila el caño en un cabaret. Esto no es crimen de odio. O sea, él puede sentirse ofendido porque el pastor Soto desplegó el trapo sodomítico, pero él, sin embargo, ofende a una religión todas las semanas en su programa cómico. Siguiente placa, por favor. Bueno, este es un mutante que vemos ahí marchando, muy preocupado. Esto fue en la época de la campaña presidencial en Brasil. Dice, bancada evangélica retroceso. Preocupadísimo porque los evangélicos son muy fuertes en Brasil y estaban apoyando la candidatura de Bolsonaro. Pero fíjense cómo en todas las marchas está siempre el atentado, el ataque, los cánticos, los grafitis, las pancartas contra todo lo que tenga algo de cristiandad. Siguiente placa. Muy bien, esto es Europa, dice no a la islamofobia, no al racismo, ni al fascismo, sí a la igualdad y a la diversidad. En esta marcha es muy curioso, hay tres grupos que están marchando juntos. Por un lado el lobby LGBT, por otro lado los lobbies feministas y por otro lado, algo que para nosotros es muy lejano, pero en Europa tiene mucha vigencia, los grupos islámicos radicales, extremistas, fundamentalistas. Marchan juntos pidiendo derechos, igualdad, etc. Ahora uno dice, ¿cómo es que marchan juntos? ¿Cómo vive la mujer en los países donde prevalece el Islam? Miren, desde que nace, vive tapada y no puede mostrar ni el dedo meñique. Si es sospechada de adulterio, la revientan a piedrazos públicamente hasta matarla. No puede votar, no puede opinar, no puede heredar. ¿Y cómo viven los homosexuales en los países donde está el Islam como religión oficial o en los países teocéntricos? Bueno, en este tipo de países
La homosexualidad está castigada en el Código Penal y si se encuentra a alguien practicando un acto homosexual se lo castiga con pena en la horca, se lo mata en la horca asfixiándolo. ¿Y por qué marchan juntos entonces si hay contradicciones tan evidentes? Porque acá no importa ni el feminismo, no importa la lobby LGBT y no importa el Islam. Acá lo que importa es atacar la cristiandad. Y en el afán de atacar la cristiandad, todos estos grupos se juntan porque odian la cristiandad por diferentes motivos. Entonces marchan juntos en diferentes peregrinaciones y protestas que se hacen en Europa. Siguiente placa. Bueno, acá no se puede percibir muy bien porque lo tapa la hélice. Esto es en el Día de la Mujer en Tucumán. Una activista se disfrazó de María y con otras que están ahí auxiliándola, están parodiando que está haciendo un aborto. Yo les pregunto, ¿a quién está abortando? ¿A quién está abortando? A Jesús. Entonces fíjense cómo esto fue el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Fíjense cómo todas las marchas en realidad no reclaman derechos de la mujer, sino que lo que reclaman, o mejor dicho, bajo la pantalla de que a la mujer se le otorguen derechos, en realidad lo que se está haciendo es un ataque deliberado a la cristiandad. Siguiente placa. Bueno, acá vemos dos lesbianas disfrazadas de monjas. Siempre la parodia antirreligiosa está a la orden del día en cada marcha. Siguiente placa. Bueno, acá vemos, esto fue el año pasado, hay una burla al Papa Francisco y hay mujeres con, el dorso desnudo, pidiendo el aborto libre, grupos de izquierda, en fin. Siguiente placa. Este es un chico homosexual que cuando iban a quemar los travestis y las lesbianas iban a quemar la catedral, él fue a defender la catedral porque es católico, pero es homosexual. Pero como fue a defender la catedral, lo reventaron a piedrazos y le rompieron la trompa y terminó tirado en el piso, desmayado. ¿Cómo es esto si es homosexual? Claro, es que no importa si es homosexual o no, lo importante es si juega o no para nosotros. Ese es el asunto y la lógica del lobby LGBT y del lobby feminista y de todos estos grupos. Siguiente placa. Bueno, esto es Francia, entraron las feministas a un templo a tratar de arrasarlo, siempre semidesnudas. Siguiente placa. Esto es Salta, escupitajos a gente que estaba orando y que estaba haciendo una especie de cordón humano para que no entren las feministas a romper el templo. Siguiente placa. Bueno, esto es Venezuela, se juntaron ahí una estatua de Cristo para hacer su respectiva marcha. Siempre están atacando la fe en cada marcha. Siguiente placa. Bueno, creo que es la Catedral de Buenos Aires. Pueden ver ahí varias feministas defecando. Fíjense. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos de la mujer? Absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver es cómo constantemente se está atacando cualquier institución que tenga alguna reminiscencia religiosa. Siguiente placa. Bueno, acá también vemos una mujer, una lesbiana disfrazada de sacerdote o de obispo. Siguiente placa. Bueno, acá también lesbianas, feministas de izquierda. Esto es México. Siguiente placa. Siguiente placa, por favor. Bueno, esto es mi ciudad, Mar del Plata. Yo les cuento, cuando vi esta foto, en el fondo me alegré. Fíjense lo que dicen, tienen en su cuerpo anotadas consignas. Dicen, puta pero no tuya, libre, yo aborté. Disculpen el exabrupto verbal, pero estoy leyendo textual. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo acá, atrás hay un templo y hay una valla para que no pasen del templo. Yo cuando vi esta foto en el fondo me alegré porque digo, si es cierto que vivimos en un sistema heteropatriarcal, opresor, insensible, que a la mujer este sistema la subyuga y la somete y la esclaviza, por lo menos tenemos que reconocer que la mujer hambre no pasa. Miren, estábamos terminando el libro con Agustín. Estábamos en marzo del 2016, Agustín estaba en Estados Unidos, yo estaba en Buenos Aires. Y digo, bueno, voy a ir al 8 de marzo. Todavía este tema del feminismo estaba en veremos. Había grupos radicales, pero iba mucha gente a las marchas porque en realidad se conmemoraba el Día de la Mujer. O sea, en principio parece inofensivo. Y digo, voy a ir a la marcha. Además, yo soy soltero.
Así que una marcha de mujeres es un plan agradable, un plan atractivo. Me puse perfume, una buena camisa, digo, bueno, voy a la marcha. Yo siempre tengo la teoría, confirmadísima por la experiencia, de que todas las mujeres, sin excepción alguna, son lindas, sin excepción. La que no tiene lindas manos, tiene lindos labios, y la que no seduce porque tiene lindos ojos, y la que no tiene una linda figura, y la que no tiene un lindo pelo, y la que no seduce porque tiene una voz muy dulce, y la que no seduce con otros rasgos. Todas las mujeres, sin excepción, tienen algo que las hace particularmente atractivas. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer en saber cuál es el detalle particularmente agradable que tiene para seducir a su pareja. Pero todas las mujeres son lindas. Siempre tuve esta convicción muy sólida, pero la puse en duda el día que fue la marcha. La puse en duda porque todo es desagradable a propósito, son feas a propósito. No porque hayan nacido feas, sino porque se preparan estéticamente con el deliberado y explícito afán de desagradar. Si la marcha es el 8 de marzo, desde el 1 de marzo que ya no se bañan para ir asistiendo a la marcha de una manera. Yo quería hacer una suerte de paseo sociológico y me encontré haciendo un paseo zoológico ahí adentro. En medio de toda esta atmósfera turbia, sórdida, antiestética, maloliente, desagradable que yo estaba transitando, en contraste veo una columna de mujeres lejos, muy bien vestidas, recién salidas de la peluquería, arregladas, voluptuosas, glamorosas. Entonces yo me acerqué con mucho entusiasmo, pero era la columna de los travestis. No es mi tarde de suerte, no es mi tarde de suerte. Pues bien, además yo preguntaba, ¿por qué? ¿Para qué quieren abortar si nadie les va a tocar un pelo, ¿no? Muy bien, siguiente placa, por favor. Bueno, fíjense, esto es contra el patriarcado, atacando un templo. Esto es en Uruguay. Fíjense la cantidad de placas de países distintos. No es un problema argentino, es un problema global, como bien lo dijo Agustín. Es un ataque a la civilización occidental y cristiana, por añadidura. Siguiente placa. Bueno, acá entraron al templo, esto es Bélgica, y empezaron a atacar y agredir al sacerdote sentado, un hombre mayor. Fíjense cómo están vestidas, por eso les digo, son feas a propósito. Siguiente placa, por favor. Esto es Brasil, un travesti disfrazado de Jesucristo y simulando la crucifixión propiamente. Siguiente placa. Bueno, esto es Argentina 2018, fíjense prendiendo fuego el templo. Siguiente placa. Bueno, esto es Costa Rica, siguiente placa. Esto es España, fíjense cómo todas las marchas feministas terminan en el mismo lugar. Siguiente placa. Esto es en el Vaticano, un tetazo en el Vaticano. Siguiente placa. Y esto es una Biblia gay. Una Biblia gay que ahora se vende en Amazon y que explica todos los pasajes del Evangelio, el Nuevo Testamento, los apóstoles, etcétera, en clave homosexualista. Cambiando y distorsionando la Biblia y explicándola en clave homosexualista. Voy a cerrar con la placa siguiente, que es muy interesante. En este momento, en el año 2019, este mapa es del año pasado, pero bueno, hay 75 países que castigan y condenan la homosexualidad en el Código Penal. De esos 75 países, hay 67 que castigan la homosexualidad con pena de cárcel, que son los países que están en rojo. Y hay 8 países que condenan la homosexualidad con pena de muerte, que son los países que están en negro. Los que están en rojo son 67 países, condenan la homosexualidad con pena de cárcel. Los que están en negro, que son 8, condenan la homosexualidad con pena de muerte. ¿Qué tienen en común estos 75 países? Lo que tienen en común es que en ninguno de esos 75 países ha llegado la cristiandad. En ninguno de esos 75 países ha llegado la cristiandad. Y en el resto del globo terráqueo, con diferentes colores, en esos países sí ha llegado la cristiandad, y en esos países la homosexualidad no es molestada por el Estado. En esos países la libertad en el plano de la intimidad se respeta. En algunos lugares la cristiandad ha llegado con un predominio católico,
en otros con un predominio protestante, en otros con un predominio evangélico, en Rusia y zonas cercanas lo que prevalece es la iglesia ortodoxa, de inspiración cristiana también. Entonces, donde está la cristiandad, al homosexual se lo trata en su dignidad y se le respeta el derecho a la intimidad. En los países donde no llegó la cristiandad, la homosexualidad es castigada por el Estado. Fíjense la diferencia. Sin embargo, todos los ataques que estos lobbies dan, lo dan en el occidente cristiano. O sea, ellos llevan adelante ataques en los países donde pueden vivir su intimidad como quieren. ¿Por qué no van a hacer los ataques donde realmente padecen alguna injusticia? Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no importan los derechos ni del feminismo, ni de la mujer, ni del travesti, ni de los lobbies LGBT. Lo que importa es atacar los cimientos de una civilización que es la civilización occidental y cristiana. Y atacarla de manera autoritaria, imponiendo una cosmovisión ajena a nuestra tradición, incluso contra sus propios intereses. Incluso contra sus propios intereses, porque ellos están atacando una civilización que les da a ellos plena libertad. Termino con una frase de Octavio Paz, un pensador mexicano, que dice así, dice: la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Y esta frase se parece mucho al ejemplo que puso Agustín de la rana. A la rana la están cocinando, pero no se nota. La rana no lo nota. La dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. La ideología de género es una dictadura, pero el común denominador del argentino medio no se da cuenta de que poco a poco va perdiendo libertades con la ideología de género. Entonces decía Octavio Paz, la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura, y cada vez que hablamos de ideología de género, me parece que esta frase encaja perfectísimamente bien. Muchísimas gracias por todo.